Bienvenidos al canal de YouTube de los Institutos Cervantes de Manchester y Leeds, en esta programación en línea que venimos ofreciendo desde el inicio del confinamiento. A lo largo de estas semanas, que se han transformado ya en meses, hemos ofrecido a nuestros seguidores diversos seminarios en línea, a los que hemos enmarcado con el nombre de estudios panhispánicos, por ejemplo, que trataron temas de lingüística, de literatura, de cine, de filosofía, derecho y también de política. Hemos también hablado sobre música clásica, sobre ópera, sobre la música de los Beatles en España. Hemos conversado con científicos españoles también sobre el COVID-19 e incluso hemos dedicado espacio al fútbol y a conocer el impacto que el coronavirus estaba teniendo sobre el deporte rey. Un total de 12 eventos emitidos en directo que se complementarán hoy con la presentación que nos ocupa. Y también el próximo día 27 de julio con una presentación dedicada a la figura de la célebre escritora Concha Espina. Os animamos a seguirnos en nuestras redes sociales y boletines de noticias para no perderos, lógicamente, todo cuanto hacemos. Y, por supuesto, os pedimos que os suscribáis a nuestro canal. Decíamos que uno de los seminarios en línea de los estudios panhispánicos fue dedicado a la literatura, más concretamente a la literatura española de posguerra, impartido por nuestra amiga, poeta y profesora de la Universidad de Liverpool, Diana Cuyel. En ese seminario, una de las varias obras literarias que se destacaba, o que destacaba Diana, era la de Jaime Gil de Biedma, poeta fundamental de la llamada generación de los años 50 de la literatura española. La sesión que nos ocupa nos servirá para ahondar más en su vida y su obra, sobre todo en su vertiente diarística. Seguro que más de uno habrá llevado un diario en estos meses de cautiverio en casa, un tipo de literatura que sirve para adentrarnos en la vida más íntima, las vivencias y los entresijos del pensamiento de los autores y en los que podemos conocer sin duda alguna su relación con el tiempo, el lugar y la sociedad con las que les toca convivir. La actividad de hoy sirve también para conmemorar los 30 años del fallecimiento del poeta Jaime Gil de Biedma, que nos dejaba tristemente un 8 de enero de 1990 a causa del SIDA. Precisamente su orientación sexual fue muy problemática para un Jaime Gil de Biedma que nació en una familia acomodada y conservadora de la alta burguesía. Pero no seré yo quien os hable de todo esto, sino nuestros invitados de hoy. Tenemos el honor de contar con el que probablemente sea el mayor especialista en Jaime Gil de Biedma, así como en la generación de los 50, Andreu Jaume, a quien saludamos. Bienvenido, Andreu, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con vosotros. El placer es nuestro y te agradecemos muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación para acompañarnos. Andreu es profesor, poeta, crítico literario, traductor y ante todo editor. Ha editado en España la obra de Shakespeare y de Eliot. También ha editado la correspondencia, los ensayos y los diarios de Jaime Gil de Biedma. Fruto de este trabajo de edición tenemos, por ejemplo, el libro Jaime Gil de Biedma, Diarios 1956-1985, publicado en Lumen en el año 2015, coincidiendo en aquel entonces con el 25 aniversario de su muerte. O las nuevas ediciones de sus correspondencias en El argumento de la obra, también en Lumen en el año 2010, y sus ensayos en El pie de la letra del año 2018. Desde luego, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Andreu, porque has hecho un trabajo magnífico en torno a Jaime Gil de Biedma, que vamos a analizar y a conocer mejor gracias a tu participación. Muchas gracias. Y también a ti. Y también contamos con el placer de tener como invitado al traductor e intérprete de inglés, de francés y de árabe por la Universidad de Málaga, profesor de lengua española, investigador de la Universidad de Leeds, Álvaro González Montero. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros. El placer es nuestro de tenerte aquí en Leeds, muy cerquita de Manchester, y para comentarnos esta investigación que estás llevando a cabo, que versa precisamente sobre los diarios de Jaime Gil de Biedma, y estudia cómo en ellos el poeta construyó su identidad, en especial en relación con la homosexualidad, el colonialismo y también la enfermedad. Muchas gracias, desde luego, por tu presencia hoy, Álvaro, aquí en los Institutos Cervantes de Manchester y de Leeds. Comenzamos, por tanto. Hemos estimado una duración total para este evento de unos 60 minutos,
Dividiremos la conversación en dos bloques. En el primero, Álvaro nos va a hacer una breve semblanza de Jaime Gil de Viedma, repasará su obra y nos indicará qué influencias ha tenido en la literatura en lengua española que le ha seguido con posterioridad. Y a continuación iniciaremos un segundo bloque, el de la conversación propiamente dicha, en el que Álvaro ha preparado una serie de cuestiones para conocer la opinión experta de Andreu Jaume. Todo tuyo, Álvaro. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Ahora yo voy a hacer un pequeño recorrido biográfico y literario de Jaime Gil de Viedma. Y me voy a detener un poco más en su producción diarística, que ha recibido mucha menos atención que su poesía. Desde luego, desde el punto de vista académico. Gil de Viedma es uno de los poetas más conocidos y admirados de la generación del 50, también llamada la Escuela de Barcelona. Se trata de un grupo de escritores, en cierto modo variopinto, española en torno a los años 20, y que muestran ciertas preocupaciones similares en su poesía. Tienen un cierto enfoque en la experiencia vital, la interioridad y cierta preocupación social. Los autores principales, o los tres más conocidos quizás, sean Gil de Viedma, Jaime Gil de Viedma, Carlos Barral, íntimo amigo de Jaime, y José Agustín Goytisolo. Esta generación se encontró, el evento que simboliza esta generación fue un homenaje a Antonio Machado en Collioure, en 1959, en Francia. Estos escritores, sobre todo estos tres principales, Gil de Viedma, Carlos Barral y Goytisolo, pertenecían a familias acomodadas de la burguesía española. Y estas preocupaciones sociales que mencioné anteriormente chocaban un poco con esta cantidad con esta burguesía, digamos, a la que pertenecía. Y de hecho, Gil de Viedma, en uno de sus versos, en el primer poema de Moralidades, decía: señoritos de nacimiento, por mala conciencia, escritores de poesía social. Y esta idea de poesía social, esta preocupación social se ve bastante en la obra y en los diarios de Gil de Viedma. Desde luego, Gil de Viedma gozó de una posición única en la España de su época, en cierto modo privilegiada por pertenecer a esta burguesía, por su trabajo de abogado ejecutivo en la tabacalera, la posibilidad de viajar. Pero al mismo tiempo era gay, y esta idea no casaba muy bien con este ambiente burgués en el que se movía. Desde luego no con su familia, aunque sí con sus amigos. También tenía ideas marxistas y comunistas, lo que era un poco contradictorio precisamente con ese trabajo de día que tenía de ejecutivo en la tabacalera de Filipinas. Gil de Viedma nació en Barcelona en el año 1929 y al comienzo de la Guerra Civil Española, la familia decidió mudarse primero a San Rafael y luego a Nava de la Asunción, en Segovia. Gil de Viedma vivió en Barcelona la mayor parte de su vida, pero el pueblo de Nava de la Asunción siempre tuvo una relevancia importante en su poesía, en sus diarios. Estudió Derecho en la Universidad de Salamanca y luego hizo servicio militar en Galicia, y desde relativamente joven estuvo atraído por la literatura y la poesía. Algunos de sus autores de juventud favoritos fueron Mallarmé, Baudelaire, Rimbaud, poetas simbolistas franceses, y estos tuvieron un impacto importante en su primera poesía, sobre todo. También un autor español que marcó la literatura de Jaime fue Jorge Guillén, de cuya obra Cántico escribió un ensayo y con quien mantuvo una correspondencia a lo largo de su vida. Más tarde, Gil de Viedma pasó una temporada en Oxford, donde fue a estudiar unos cursos de economía y a mejorar un poco su inglés, y su objetivo era prepararse para las oposiciones a la carrera diplomática. Allí, Gil de Viedma se enamoró de Inglaterra, un país que consideró su segunda patria de ahí en adelante, y fue donde empezó a interesarse por poetas anglosajones de la talla de T.S. Eliot o Langbaum o incluso Auden. Langbaum y su Poesía de la Experiencia, el libro de Langbaum, Poesía de la Experiencia, influyó mucho en la manera en que Gil de Viedma conceptualizaría su poesía más tarde.
Sin embargo, Gil de Viedma no logró aprobar las oposiciones a la carrera diplomática. Y después entonces decidió empezar a trabajar en la compañía que su padre dirigía, entonces Tabacos de Filipinas, conocida como la Tabacalera. Durante varios meses, al principio del año 1956, visitó Manila, y este viaje tuvo un impacto muy profundo en la vida y la obra de Jaime. En sus diarios reflexiona al respecto, en su primer diario, del que hablaremos en un momento, y se muestra como un observador muy agudo de la situación de colonialismo español en Filipinas, un tema que no es demasiado común en la literatura española. Respecto a su obra poética, su primer poemario fue Según sentencia del tiempo, y terminó con la compilación de sus poemarios en Las personas del verbo en el año 1975. Esta recopilación de sus poemas se ha reeditado posteriormente en múltiples ocasiones. A partir de 1968, Gil de Viedma decidió dejar de escribir poesía. En su opinión, no necesitaba decir nada más. Y él se consideraba un escritor especialmente lento, lo que él creía que era una ventaja, en cierto modo, porque ese tiempo que invertía en la escritura se vería reflejado en los poemas. Además, en la poesía de Gil de Viedma había ciertas ambiciones universalistas. Él creía que un poema no solo debía tener significación a nivel individual, sino también para una multitud de personas. Y su poesía es relativamente escasa. El poemario al pie de la letra, no al pie de la letra, Las personas del verbo, solo consta de unas 200 páginas. Y sin embargo, es uno de los autores más populares de la generación del 50, quizá por su aparente accesibilidad. La poesía de Gil de Viedma tiene un lenguaje coloquial y cotidiano, lo que es influencia de la poesía inglesa, en su opinión. Y una de las cosas que, junto a Gabriel Ferrater, popularizó una de las frases fue que un poema debe tener el mismo sentido que una carta comercial, lo que Jaime Gil de Viedma no estaba del todo de acuerdo, pero en cierto modo refleja esta accesibilidad de su lenguaje poético. Además de poesía, Gil de Viedma escribió multitud de ensayos que recopiló en su libro Al pie de la letra. Y estos se recopilaron en torno a los años 80. Además, su correspondencia, como dijo Francisco, se encuentra también editada en Lumen. Jaime Gil de Viedma mantuvo correspondencia a lo largo de su vida con múltiples autores y personas de importancia, desde Carlos Barral, gran íntimo amigo suyo, pasando por María Zambrano, a quien conoció en Roma en su primer viaje de camino a Filipinas. Respecto a los diarios, Gil de Viedma empezó a escribir diarios a raíz de su primer viaje a Filipinas, aunque él hace mención a ciertos diarios de juventud previos a ese diario, pero que no se encuentran editados. Este primer diario se titula Diario del Artista en 1956 y tiene tres partes diferenciadas. Por un lado, el primer capítulo, que se titula La isla de Circe, narra su primera estancia en Manila. Este título ya nos hace pensar en Homero y en la Odisea, o quizás también en la influencia de Cavafis, el poeta egipcio. Esta primera parte de su diario contiene muchísimas referencias a su vida sexual, amistades en Filipinas, sus conversaciones con amigos, correspondencia con María Zambrano, con Carlos Barral, y debates acerca de, por ejemplo, el racismo español en Filipinas, el gobierno franquista, etc. Desde este primer diario se observa que su relación con la escritura de los diarios es ambivalente. Al principio dice que es esclavo de su maldito diario, pero al mismo tiempo que dice que es esclavo lo considera un instrumento necesario. Dice que un diario debe servir antes que nada a una finalidad práctica. Y que yo empecé con este cuaderno para adiestrarme a escribir prosa, pero muy pronto descubrí en él un instrumento de control de mí mismo, un modo de ponerme un poco en orden y también de moverme hacia actitudes que, por imperativos de orden intelectual o moral, creo que debo adoptar. Esta idea de orden, de
autocontrol y de moral a través de la escrita en su diario, y creo de gran interés para entender no solo su obra, sino también un poco la sociedad en la que se movía Gil de Viedma y la relación de su persona con eso. La segunda parte del primer diario se titula Informe de la Administración en Filipinas, y no es más que eso, un informe técnico sobre la administración de la tabacalera de Filipinas. En cierto modo parece una inserción irónica por parte del autor, quien tras haber dado todo lujo de detalles respecto a una parte más ociosa de su vida en el primer diario, revierte ahí a un informe técnico en el que demuestra otra faceta de su vida, otra máscara de su vida, la faceta de businessman, de hombre de negocio, de abogado trabajando en Filipinas. Por último, el tercer capítulo se titula Regreso a Ítaca, de nuevo una referencia a Homero Cavafis, y narra su regreso de Filipinas a España y su posterior convalecencia de tuberculosis en Nava de la Asunción. Esta vuelta a la España franquista le causa a Gil de Viedma no poca desazón. Dice, por ejemplo, los meses de libertad recién vividos me hicieron olvidar la conveniente reticencia, y de pronto me encuentro arriesgando alguna opinión que días más tarde no me tomaré ya el trabajo de expresar. Esta frase va con referencia al encuentro con sus padres, cuya relación fue algo tensa. Habla también de su identificación sentimental con Filipinas, con Inglaterra, su temor por el paso de la edad. Y también, y creo que esto tiene mucho interés, habla del interés de estar enfermo. Cita, pasar de poder hacer todo y que hacerlo no signifique nada, a ponderar cada posible consecuencia de cada esfuerzo físico, no es mal paso. Creo que este tipo de reflexiones son muy sugerentes, desde luego, en los tiempos que vivimos y requieren un estudio. Este primer diario de juventud se publicó de manera parcial en 1974 bajo el título de Diario del Artista Seriamente Enfermo. En realidad, esta primera publicación solo constaba de la tercera parte del diario completo. Y fue severamente autocensurado. En palabras de Gil de Viedma, había muchas historias que no podía publicar. Y es que a pesar de que la mayoría de amigos cercanos de Gil de Viedma conocían su homosexualidad y narró gran parte de su vida sexual en sus diarios y en su correspondencia, era bastante abierto al respecto, su familia era bastante conservadora y nunca lo contempló con buenos ojos. Más adelante, Gil de Viedma editaría este diario parcial por completo, incluyendo estas tres partes de las que hemos hablado, y lo dejaría preparado para su publicación después de su muerte. El resto de diarios, hay otros 3 diarios, y son más breves, y su edición quizá no está tan pensada para el público, pero no por ello carecen de interés. En su el segundo diario es el diario de Moralidades, y este diario es quizá el que abarca un periodo de tiempo más largo, va desde 1959 hasta el año 1965. Y se trata en su mayor parte, de anotaciones de su recorrido literario en la escritura de este poemario. Las entradas van ordenadas por fecha, son más breves y tienen un cariz literario en su mayor parte. Y reflejan los altibajos sentimentales y literarios de Gil de Viedma. Por ejemplo, dice, días sin gana ninguna de trabajar. Voy aplazando el ponerme al poema de una tarde a otra, de un día de fiesta a otro. Esta idea de procrastinación, de la dificultad de la escritura, son un tema recurrente en Gil de Viedma. Esta ambivalencia respecto al escribir como una necesidad, al mismo tiempo del escritor, de Jaime Gil de Viedma, del intelectual, en actitudes, por ejemplo, respecto al sexo, y contarlo o no. Por ejemplo, Vaya, me parece que es una pena, pero estamos teniendo problemas de es conexión. obligatorio decir lo que uno tiene de contarlo o no. Por ejemplo, consideraba casi obligatorio decirlo. Ahora pienso que para qué contar lo que a uno le gusta, si a todos nos gusta hacer lo mismo y con medias palabras nos entendemos. Desde luego, se ve eso, una evolución
en la manera en que él entiende cómo un cambio importante en su juventud, cuando fue en su primer diario tan abierto y tan explícito. Entiende cómo tiene que ver actividades. El tercer diario es el diario de 1978. Este es para su publicación. Incluye entradas mucho más largas y elaboradas que el de Moralidades. De nuevo, Gil de Biedma vuelve a reflexionar sobre su vida, la cotidianidad. Aquí aparece Josep Madern, su amante, especialmente en la última parte de su vida. Y también hace referencia a su ansiedad, especialmente respecto a la literatura y a la escritura. Dice, por ejemplo, respecto a su trabajo, que saber que mi angustia de hoy no es otra cosa que la factura que pago por un hermoso y feliz fin de semana debiera servir al menos de alivio. Respecto a la escritura del diario, aquí vuelve a decir, la felicidad y la hipocondría parecen predisponerme igualmente en contra de este diario, con el que solo por un breve tiempo creo que llegué a establecer a working relationship, que hace ya meses empezó a convertirse en una obligación enojosa y constantemente aplazada. En esta misma página dice también, se ha convertido en una tarea de producción de letra muerta. De nuevo vemos esta relación tormentosa con la escritura, la dificultad, el sufrimiento de tener que escribir lo que vive, pero al mismo tiempo esa necesidad de hacerlo. Por último, el diario de 1985 narra el principio de su tratamiento de SIDA. Jaime Gil de Biedma contrajo esta enfermedad alrededor de a mitad de los 80 y la mantuvo en secreto. Solo lo supo su círculo más cercano. Y la versión oficial fue que contrajo una enfermedad tropical en Manila. Siguió su tratamiento en París y este es el diario más oscuro de todos. En él se ven largas descripciones de sus estancias hospitalarias, su sufrimiento, su miedo, su ansiedad. Podemos ver cosas como, a las 3 de la madrugada aún seguía despierto. Esta noche tengo el miedo metido en el cuerpo. Y termina en ese año, en 1985, con una frase en tercera persona, la única que se puede encontrar en los diarios, diciendo, Jaime Gil de Biedma ha seguido un tratamiento de sarcoma cutáneo, tratado actualmente con inyección intramuscular diaria. Las precauciones a tomar en estas inyecciones son las mismas que se recomiendan para la prevención de la hepatitis B. Se trata de un diario que, por esta descripción única en primera persona del sufrimiento de SIDA, es relativamente, un testimonio de relativa rareza en la literatura española y que creo que nos da mucha información acerca de este proceso de esta enfermedad. Dejó de escribir sus diarios en el año 85, pero Gil de Biedma no fallece hasta el año 1990, enero de 1990, a consecuencia de esta enfermedad. Sigue escribiendo correspondencia, pero su escritura se reduce. Y hasta aquí es mi pequeña semblanza. Ahora podemos pasar a hacer algunas preguntas, Andreu. Sí, cuando queráis, claro. Cuando queráis, sí. No se te escucha, Andreu. ¿Hola? ¿Me oís o no? no? Te escucho. ¿No se oye? Sí, yo te oigo. Ah. Yo te oigo perfectamente. ¿Hola? ¿Me oyes? ¿Álvaro? Parece que es Álvaro el que no nos escucha. Vaya, por Dios. Sí, parece que es él. Bueno, hombre, la verdad es que esta semblanza es muy interesante, ¿no? De ver este personaje tan interesante, quizás también desconocido, ¿no? En nuestro país y que tiene pues todo un trabajo magnífico. El título de la charla es el de los diarios de Gil de Biedma, que a pesar de que el autor generalmente considerado poeta, en tu opinión, Andreu, ¿cuánto de poesía hay en los diarios de Gil de Biedma? Bueno, es curioso porque los diarios de Gil de Biedma, es decir, él, como ha explicado Álvaro antes, empieza a escribir el primer diario, el diario del 56, precisamente para adiestrarse a escribir en prosa, lo cual ya es bastante curioso viniendo de un poeta.
¿no? Un poeta que quiere adiestrarse a escribir en prosa más que adiestrarse a escribir en verso. Claro. Y eso se explica porque él se había educado en el simbolismo, como todos los poetas de su generación. Él era deudor de alguna manera de la estética de la generación del 27. La generación del 27, a su vez, era de alguna manera un grupo de poetas que había importado la estética simbolista francesa. Y en cambio, él, que empezó escribiendo poesía muy influido por Jorge Guillén y también por Rilke, pronto se da cuenta que la poesía que está escribiendo, el estilo de poesía que está escribiendo, patente en Las afueras, que es su primer poema largo, incluido su primer libro, Compañeros de viaje, es un tipo de poesía que ya no le sirve. Es decir, que no le sirve para averiguar y para explorar las cosas que a él le interesan. Y entonces es cuando él, en el año 56, decide empezar a escribir un diario. El año 56 es un año muy importante en la obra de Gil de Viedma, en la vida de Gil de Viedma, porque es el primer año en que entra a trabajar en la Compañía General de Tabacos de Filipinas. Había entrado creo en el 55, pero en fin, en el 56 es cuando se consolida. Él ya ha renunciado a la carrera diplomática, ha suspendido las oposiciones y, por tanto, eso de alguna manera le aboca a no poder huir de la España franquista, cuál era su deseo, y entonces se ve obligado a cumplir con los deseos paternos de seguir los pasos del padre y entrar a trabajar en la compañía de la que su padre era director, esta Compañía de Tabacos de Filipinas, con una larga tradición colonial, fundada por el Marqués de Comillas a finales del siglo XIX, con una historia, por cierto, fascinante. Y entonces, claro, el año 56 es el año de la metamorfosis de Gil de Viedma, por así decirlo, ¿no? Es un año decisivo en toda su formación, tanto íntima como intelectual. Primero por ese primer viaje a Filipinas, a Manila, que le descubre un mundo completamente desconocido para él, el mundo colonial, donde tiene la oportunidad además de explorar su sexualidad con una libertad y con una radicalidad inédita hasta entonces, muy distinta a lo que se estaba viviendo en la España de Franco, por supuesto, que también le permite entrar en contacto con su propia identidad de blanco colonizador, empleado de una compañía comercial. Y también esa experiencia del tercer mundo le invita de alguna manera a poner en duda todos los principios, todos los valores políticos, ideológicos en los que él se había formado durante toda su juventud. Él, Gil de Viedma, como ha dicho Álvaro, pertenecía a la burguesía, a una familia burguesa procedente de Segovia, que por tanto había luchado en el bando nacional, que había apoyado a Franco, y digamos que como había pasado toda la guerra civil en el pueblo de la Nava de la Asunción, pues había tenido un recuerdo muy idílico e idealizado de la guerra civil, que contrastó luego severamente con su desarrollo ideológico ya de mayor. Y por tanto, ese encuentro con el tercer mundo también le obliga de alguna manera a poner en duda todos los valores, como decía, de la familia en la que se había formado. Por tanto, en el diario del 56, que es un diario además que tiene un historial bibliográfico bastante complicado, porque solo se publicó una parte, la última, en vida de él, la publicó en el año 74, El regreso a Ítaca. Lo que luego fue El regreso a Ítaca se publicó con el título de Diario del artista seriamente enfermo, ¿verdad? Que fue el único diario que Gil de Viedma publicó en toda su vida. El resto no lo pudo publicar por razones obvias. Había referencias a su sexualidad cuando su homosexualidad todavía no era pública. De hecho, no fue pública hasta su muerte. Pero él preparó ese diario en su edición definitiva en los veranos de los años 87, 88, 89, con el mandato preciso y por escrito a su agente, a Carmen Balcells, y a su heredero, Josep Madern, de que se publicara después de su muerte. Eso nos indica que ese diario era muy valioso para él y que representaba algo muy importante dentro de su obra, porque, como digo, está dividido en tres partes, como también ha explicado Álvaro: la parte de Filipinas, la parte del informe y la parte de regreso a Ítaca, que es su convalecencia de tuberculosis, encerrado en la casa de Nava. Esas son, digamos, las tres dimensiones de su personalidad. Digamos, la dimensión sexual, ¿no?, de exploración radical de su sexualidad, de la disolución, de alguna manera, de su identidad también política, de su identidad racial incluso. Después, el informe, que da una idea de lo que era su trabajo como ejecutivo y su preocupación, además, por el desarrollo de una prosa precisa que sea eficaz a la hora de vehicular, digamos,
los problemas de una sociedad. Y por último, el regreso a Ítaca, el encierro en la nava de la Asunción, es el momento en que Gil de Viedma, por imperativo, digamos, de la enfermedad, se ve obligado a quedarse quieto durante todo un verano, y ese verano lo dedica a empezar su estudio sobre Jorge Guillén. Y ese estudio sobre Jorge Guillén será el principio de su desencanto del simbolismo, por así decirlo. Es decir, será un acto de amor al maestro Guillén. Él siempre dijo que aprendió el arte de hacer poemas gracias a la lectura compulsiva durante su adolescencia, las 3 primeras ediciones de Cántico. Pero luego, evidentemente, al final de ese estudio, cuando se publica ya en el año 59, Gil de Viedma ya es otro poeta. Es un poeta que ha constatado el agotamiento y la inutilidad de la poética de Guillén y en general del simbolismo. Y ahí es justo cuando empieza el otro diario, esos diarios que ha resumido ahora muy bien, y empieza el diario de Moralidades, que a mi juicio es un diario extraordinario. Un diario extraordinario al que no se le ha prestado suficiente atención crítica en este país, porque es un documento único, casi diría en la literatura europea. No tenemos un equivalente en ninguna otra tradición, creo yo, hasta donde yo sé, de un poeta que haya dado cuenta de la elaboración lenta de todos y cada uno de los poemas de su libro más importante, como fue Moralidades, que es su libro maduro. Ahí Gil de Viedma, aparte de apuntes sobre su vida, sobre sus relaciones amorosas, sobre sus encuentros, sobre sus frustraciones, nos va dando, va explicando, va narrando la elaboración lentísima de todos los grandes poemas que van a conformar Moralidades. Y en ese sentido, creo que para un crítico, para un lector, para un estudioso, para un aficionado a la poesía en general, es un documento de un valor incalculable. Y después tenemos el diario del 78, que es un diario donde se narra una decadencia, una deserción, es decir, alguien que intenta volver a escribir, ha dejado de escribir, digamos, de manera regular, más o menos desde 1967-68, y en el 78 se vuelve a enamorar de Josep Madern, y ahí intenta demostrarse a sí mismo si todavía tiene ganas de escribir, y concluye que no, que él sabe escribir, pero como dice en el último párrafo del diario, ya no tiene nada que decir ni a sí mismo ni a los demás. Y el último diario del 85, que es un diario muy incipiente, tiene unas pocas páginas, pues al menos nos da una idea de lo que fue enfrentarse a la noticia de su propia muerte. Y esa frase que ha resaltado además Álvaro es muy significativa. Gil de Viedma termina su obra diarística con una frase en tercera persona referida a un cuerpo y a una enfermedad. Y creo que eso da a todo el conjunto una coherencia, insospechada y, en fin, muy estimulante desde el punto de vista crítico. Exacto. Bien, parece que hemos recuperado a Álvaro, que ya nos escucha, ¿verdad? Álvaro, ¿estás ahí? Sí, escucho, sí, gracias. Vale, siguiendo un poco, ¿hasta qué punto tenía Gil de Viedma en mente a cierto público cuando escribió sus diarios? A fin de cuentas, los diarios son una especie de ventana hacia la intimidad del autor, pero por ejemplo, en su primer diario claramente se ve un proceso de edición fuerte, digamos. Pensaba que los leerían, que se publicarían. ¿Qué es lo que piensas, Andreu? Bueno, sí, yo creo que el primer diario sobre todo está escrito con una voluntad muy clara de conformar un libro, de hacer una obra literaria, sobre todo en su edición póstuma del año 93. Es decir, el retrato del artista de 1956 es una obra como tal conformada por Gil de Viedma. Es decir, él la ordenó, la reescribió o la corrigió, consultó a algunos amigos, entre ellos a Pérez Gimferré, la idoneidad de incluir ese informe de la Compañía General de Tabacos de Filipinas. Él no estaba seguro si eso tenía interés o no. Gimferré me contó que él le dijo que sí, que tenía mucho interés y efectivamente lo tiene. De alguna manera. Por tanto, esa es una obra que él quería que formara parte de su obra completa, junto al pie de la letra, junto a las personas del verbo. Eso son, digamos, la obra que él dejó conformada y que él dejó autorizada, ¿no? Después los inéditos, pues yo creo que si él los guardó y no los destruyó, si él los dejó y se los confió a su agente, a Karen Balcells, es porque seguramente si hubiera tenido tiempo, él los hubiera editado también. Los hubiera quizá completado, porque es evidente que tienen un interés muy notable, como he explicado. Muy bien. Y
el viaje editorial de los diarios se prolongó mucho en el tiempo y en cierto modo, en realidad. Pero desde la publicación del primer diario en el 74 hasta que se editaron todos en el 2015, pasaron 41 años. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Cuál fue el recorrido de los diarios? Bueno, él en el año 74, cuando decide publicar una parte del diario del 56, espiga la parte, digamos, menos comprometida sexualmente, que es la parte de la nava de la Asunción. Por eso titula Diario de un poeta seriamente enfermo, es el diario de una tuberculosis y es el diario, digamos, de un poeta que estudia a Jorge Guillén, que está escribiendo su poema Las afueras y que, como decía antes, está distanciando ya, emancipando del simbolismo. Pero evidentemente la razón por la que esos diarios no salieron en vida de Gil de Viedma fue una razón puramente moral, es decir, fue una razón política. Es decir, no, Gil de Viedma hasta el final de su vida fue empleado de la Compañía de Tabacos de Filipinas, y su identidad como homosexual, aunque era muy conocida en todos los círculos literarios y entre sus amigos, no había adquirido la categoría, digamos, de hecho consumado públicamente, porque había tenido muchos problemas en la compañía durante mucho tiempo. Le habían hecho chantajes en los años 60 y todavía en el año que murió, en el año 90, la homosexualidad no se había normalizado, no se había aceptado, ni se había legalizado, ni muchísimo menos. Y por tanto eso, en un momento muy delicado en el que él estaba enfermo además, todavía, y que además Tabacos de Filipinas le había pagado parte del tratamiento en París, gracias a la buena disponibilidad de su jefe allí, que fue don Manuel Meller, que le quería muchísimo, pues que no quería exponerse a ningún tipo de reproche o de problema. También es verdad que su madre murió en diciembre del 89, es decir, apenas 2 meses antes de su propia muerte, y su madre nunca supo o nunca quiso asumir, mejor dicho, la homosexualidad de su hijo. Por tanto, hay razones políticas, hay razones sociales y hay razones familiares. Vale. Y una cosa Gil de Viedma, una de las cosas que me interesa es el papel de la conversación en sus diarios. Gil de Viedma habló de la conversación como un arte incluso superior a la poesía. Y sus diarios se ven llenos de conversaciones por carta, transcripciones de conversaciones con amigos y amantes, especialmente el primer diario, el diario del artista, 1956. ¿Qué relación crees que tiene la obra de Gil de Viedma con el arte de la conversación? Bueno, es verdad que él se definía a sí mismo como un vicioso de la literatura conversada, como también lo fue Gabriel Ferraté. Fue una generación que habló mucho y habló muy bien. En las entrevistas de Gil de Viedma conforman en sí misma una parte de su obra, yo creo, muy importante. Han sido compiladas por Javier Pérez Escotado y vale muchísimo la pena, porque realmente era un placer oírle hablar. Es decir, se notaba que hablaba muy bien. Como él decía, pertenecía a una familia donde hablar era algo importante, donde producir un determinado efecto estético a través de la conversación era algo, digamos, propio de su familia. Y eso se nota en su estilo, por supuesto. Su estilo, tanto en los diarios como muchas veces en los ensayos y casi siempre en los poemas, son, digamos, una conversación estilizada. Es decir, hay un intento de reproducir, de crear un simulacro de conversación, cosa que es muy difícil y que está muy elaborada, pero que, por supuesto, está basada en esa primacía, digamos, de lo conversacional por encima de lo puramente literario. Es un rasgo, digamos, de su personalidad, más que nada. Muy bien. Y moviéndonos hacia el tema del colonialismo, básicamente. Gil de Viedma ofrece en sus primeros diarios estas reflexiones que a mí me parecen muy llamativas por su rareza y su modernidad sobre la situación colonial en Filipinas, a la vez de la situación política en España. Y Gil de Viedma nunca fue un exiliado, y desde el punto de vista laboral en el panorama franquista. Y sin embargo, al haber vivido en Filipinas por largas temporadas, al haber viajado tanto, poseía una perspectiva única sobre estas dos situaciones. Por un lado, el colonialismo o el postcolonialismo en Filipinas y la situación dictatorial en la España del franquismo. Y habla de que hay a veces topetazos que le hacen considerar seriamente el exilio,
y que debe apoyar el comunismo mientras no esté en el poder. Y sin embargo, después, conforme avanzan los diarios, parece que se abandona este idealismo y se acerca a posturas más irónicas, más cínicas, como decirlo de he sido de izquierdas, pero hace algún tiempo que no ejerzo. O esta expresión que popularizó un poco en broma, creo, de poeta de domingo, de Wallace Stevens. Pero él decía que no era posible en realidad porque se era poeta todo el tiempo. ¿Cuál crees que es la evolución política de Gil de Viedma y cómo se manifiesta en sus diarios y en su obra? Bueno, la evolución política de Gil de Viedma también es patente, está de alguna manera descrita en sus diarios, también en su poesía, donde se ve muy claramente esa evolución desde, en fin, de un vástago de la burguesía castellana radicada en Barcelona, educado, eso sí, no en un colegio religioso, sino en un colegio laico, en el colegio de Luis Vives, porque su madre se había educado en Inglaterra y, por tanto, hay una parte de la familia que es más bien liberal, hay otra que es conservadora, típicamente conservadora, como es la rama Gil de Viedma, pero los Alba, digamos, que tenían una rama liberal que también le influyó mucho a Gil de Viedma. Él tiene una crisis de fe en la adolescencia, que se refleja en su primer poema, largo, en Las afueras, ese poema escrito todavía bajo el influjo del simbolismo. Y luego, poco a poco, pues, como casi todos los miembros de su generación, fue desarrollando un sentido muy crítico con respecto a la ideología de su familia y, por supuesto, con respecto al franquismo. Eso, como decía antes, se agrava con el primer viaje a Filipinas, que le hace tomar conciencia de lo que es la realidad del tercer mundo, también le hace tomar conciencia de lo que es el papel de dominio que él ejerce como empleado de una compañía comercial, con un pasado colonial, además, muy jugoso y muy interesante. Como decía antes, la historia de la Compañía General de Tacos de Filipinas es fascinante, parece una novela de Conrad, fundada a finales del 19 por el Marqués de Comillas. El primer director fue don Atanasio Oñate, tatarabuelo ya de Gil de Viedma. Y, en fin, es una historia que ha sido además contada y hay varios libros al respecto. Y también, como casi todos los miembros de su generación, Gil de Viedma tuvo simpatías comunistas. De hecho, quiso ingresar en el Partido Comunista en los años 50. No pudo ingresar porque se lo impidieron. Parece ser que fue por intercesión de Manolo Sacristán. Las razones son todavía oscuras. Hay algunos que atribuyen a su homosexualidad, otros atribuyen la negativa del partido a su condición de noctámbulo y, en fin, de persona vinculada a Tacos de Filipinas y que podía ser peligrosa para la policía. En fin, no está claro por qué no le dejaron, pero está claro que no le dejaron ingresar en el partido. Y a partir de ahí, Gil de Viedma desarrolla un anticomunismo bastante visceral, que viene acompañado, además, más bien diría, de un escepticismo ideológico. Él fue de los que más temprano, como era muy lúcido desde el punto de vista, digamos, político y como trabajaba en una compañía comercial, él fue de los más, del grupo del 50, me refiero a Barral, sobre todo, a los Goytisolo, a Marcé, etcétera, etcétera, fue de los que primero se dieron cuenta de que la dictadura, después de los planes de estabilización del año 59, de que la dictadura se iba a perpetuar gracias a la inmigración a Europa y gracias también a la eclosión del turismo. Por tanto, hay una carta del 62 en que le dice a Juan Ferrate que el país está sufriendo una transformación económica y social espectacular, pasados los efectos tan duros del plan de estabilización, y que aquello ya no lo iba a mover nadie y que el dictador probablemente moriría en la cama, como finalmente sucedió. Otros compañeros, en cambio, como Barral, como Goytisolo, como tantísimos otros, estaban todavía en pleno resistencialismo, que se decía entonces, y esperaban que la dictadura cayera de un día para otro, cosa que finalmente no sucedió. Por lo tanto, Gil de Viedma fue desarrollando un cierto escepticismo con respecto a cualquier tipo de posibilidad de redención política en España, ¿no? Y ya llegó a la democracia pues bastante cansado y bastante decepcionado de todo, también de la poesía, de la literatura en general, y en la democracia se convirtió en un votante, digamos, socialdemócrata más bien convencional. Empezó votando a UCD y terminó votando al PSOE. Pero ya digo,
bastante decepcionado. Lo interesante de todo esto, yo creo, ideológicamente, son los primeros años y la relación con Filipinas. Hay un tema que tú estás estudiando, Álvaro, que me parece que es muy interesante porque no ha sido explorado en toda su complejidad, que es la relación con Filipinas, la relación con su propia identidad ideológica, con su identidad racial, el descenso, digamos, al infierno, por así decirlo, del tercer mundo. La lectura que hace de Rizal, es uno de los pocos poetas españoles o intelectuales españoles que lee a Rizal y lo lee muy bien. Gil de Viedma se sabía de memoria largas tiradas de Rizal. Hay comentarios sobre Rizal en los diarios muy interesantes. Y, en fin, eso denota que, de alguna manera, Gil de Viedma quería empaparse de la cultura filipina, del pasado revolucionario de Filipinas, al mismo tiempo que él estaba en una compañía que seguía, por así decirlo, una política colonizadora, y lo siguió hasta el final. Y esa contradicción, por así decir, es muy interesante en toda la obra de Gil de Viedma. Es decir, Gil de Viedma es un autor de una complejidad extraordinaria, una complejidad moral inagotable, entre otras cosas por eso, porque es al mismo tiempo muchas personas, es al mismo tiempo muchas identidades. Suceden muchas cosas en su obra, ¿no? Y, por ejemplo, también hay una diferencia muy curiosa y muy elocuente, que también está por estudiar, entre la sexualidad de los diarios y la sexualidad de la poesía. Es decir, en la poesía hay una ambigüedad sexual muy deliberada, muy calculada, evidentemente por una parte por razones políticas, pero que terminaron redundando en razones estéticas. Es decir, hay una carta muy elocuente también del final de la vida de Gil de Viedma, en el año 89, a Dionisio Cañas. Dionisio Cañas le informa de pronto a Gil de Viedma en el 89 que va a editar una antología de su obra en cátedra, que se tituló Volver, y que tiene la intención en el prólogo de referirse a la homosexualidad de Gil de Viedma de una forma, digamos, sin ambajes. Eso alarma muchísimo a Gil de Viedma, muchísimo, y le escribe una larga carta que para mí es esencial para entender su obra, donde le dice que por favor no lo haga porque le puede causar muchos problemas políticos y con la compañía, pero además dice que él ha mantenido una ambigüedad en su obra muy deliberada por razones ideológicas, por razones políticas, por supuesto, pero que también a él en su poesía le ha interesado sobre todo explorar la experiencia amorosa y no la experiencia del deseo concreto de una opción sexual, de la homosexualidad, en este caso masculina. Y es verdad que la poesía de Gil de Viedma sirve, y en ese sentido es muy moderna, nos sirve mucho para nuestros tiempos. Es decir, estamos en una época de reivindicación de identidades biológicas y sexuales, que a mi entender muchas veces exploran la sexualidad de una forma muy superficial, y en cambio Gil de Viedma trasciende el género. Y su poesía, que habla de la experiencia amorosa, sirve para cualquier tipo de género. En cambio, en los diarios hay una voluntad muy explícita de explorar su homosexualidad, es decir, de enfrentarse a sí mismo como homosexual, de explorar su sexualidad con otra raza en Filipinas, con otras clases sociales, y de conformarse a sí mismo en ese aspecto, ¿no? De reconciliarse consigo mismo, de integrarse, digamos, en toda la imagen que está construyendo en esos diarios, ¿no? Pero, como digo, es un camino que es completamente distinto al de la poesía. En ese sentido, los dos ámbitos, el ámbito de la exploración de la intimidad y el ámbito de la exploración de la experiencia amorosa en la poesía, pues es muy interesante. Entre otras cosas porque muchas veces se olvida que un poema no es un texto autobiográfico, o no lo es siempre. Un poema es una ficción, para empezar. Una ficción es la creación de una voz que habla, sobre todo a partir del romanticismo, y, en fin, es una operación de imaginación pues tan ficcional como lo pueda ser un relato o pueda ser una novela o una obra de teatro. Lo que pasa es que nosotros tendemos a identificar la voz del poeta con la voz que habla en el poema, que no siempre coinciden, a veces coinciden y a veces no, ¿no? Y Gil de Viedma en su obra es capaz de crear voces muy distintas. Moralidades empieza con un personaje que habla que no es él mismo, es el vástago de una familia de la burguesía industrial textil de Barcelona, a la que él no pertenecía. Y luego, en poemas póstumos, hay incluso un poema que es de Senectute,
donde él imagina la voz de un hombre de 75 años, una edad que él no tuvo nunca. Imagina la voz de una vejez que él no tuvo, ¿no? Por eso digo que los dos ámbitos de los diarios y de la poesía son muy distintos y creo que vale la pena investigar en esa línea porque, como digo, hay mucho que decir. Gracias. También otro tema que me interesa de la poesía de Gil de Viedma, el tema de la poesía de los diarios, es el tema del paso del tiempo, y una de las maneras en que lo hace, en que lo experimenta y lo analiza es durante sus diferentes convalecencias a lo largo de su vida, de tuberculosis y demás. Tuvo tuberculosis un par de veces en su vida, luego SIDA, y sus reflexiones de los periodos en cama son, en cierto modo, sorprendentes. A veces dice en uno de sus primeros diarios, tras el primer momento de irritación, dice que he de poner en uso para estos 2 meses un sentido del tiempo, y que ofrece la viva imagen del odioso burguesito prusiano. Pero al mismo tiempo muestra cierto cariño por el tiempo que puede pasar trabajando en la literatura, y estas reflexiones después se van oscureciendo con el paso de los años. Dada la situación de cuarentena que hemos estado viviendo, ¿qué reflexiones crees que podemos sacar de estas ideas acerca de la enfermedad y de la convalecencia de Gil de Viedma? Bueno, la primera enfermedad, por supuesto, la tuberculosis fue una bendición para él, porque primero se lo tomó muy mal porque tenía un viaje programado que no pudo hacer, pero luego cuando se dio cuenta de que tenía por delante varios meses de vacaciones y de exención laboral y que podía dedicarse a escribir y a estudiar, pues se dio cuenta que era una bendición, sobre todo porque la tuberculosis ya en el año 56 no revestía ninguna gravedad, se trataba se curaba con un tratamiento relativamente fácil, lo único que había que hacer era reposo, ¿no? Y además hay una larga tradición literaria de tuberculosos, de poetas tuberculosos, escritores tuberculosos, ¿no? De gente como los que se refugiaban en el sanatorio de Davos, en la montaña mágica de Thomas Mann. En fin, el retiro, digamos, del enfermo y su relación con la creatividad es larguísimo. Está también en Proust, por ejemplo. Está en Rilke. Está en muchísimos autores. Por tanto, la primera experiencia es muy feliz y lo primero que se descubre en una convalecencia, como digo, leve, es otra dimensión del tiempo, ¿no? Yo creo que todos hemos podido experimentar. De pronto el ritmo del tiempo se ralentiza, los días se suceden con una extraña similitud y empezamos a tener una cierta sensación como de eternidad, ¿no? Es verdad que el tráfago en el que estamos acostumbrados a vivir y en el que ya vivía Gil de Viedma como ejecutivo, el tráfago de la modernidad, de las sociedades industriales, de las sociedades hipercomunicadas, es que nos acostumbran a vivir en la superficie del tiempo, ¿no? En una superficie del tiempo. Pero el tiempo está hecho de muchísimas capas y basta detenerlo, por ejemplo, a través de la contemplación, para que el tiempo se vaya desarrollando, como una sinfonía de Bruckner casi, pues por dentro, ¿no? Como con otro ritmo completamente desconocido, ¿no? Decía Arkady Bolodov, un gran pianista, que era en tiempos de Liszt, para ir de un concierto a otro pasaban varios días. No tenía que ir, pues yo qué sé, de Viena a Budapest o de fuera y al ir a caballo, al ir con diligencia, pues entre un concierto y otro uno podía pensar en la partitura y eso daba a la interpretación una morosidad y una profundidad que ciertamente se ha perdido cuando uno hace un concierto en Nueva York, coge un avión, se va a Londres y con esas prisas evidentemente se va perdiendo toda esa profundidad. Y eso es también lo que de alguna manera descubre Gil de Viedma en sus diarios cuando el tiempo se para. Por supuesto, la última... no es la última enfermedad porque es verdad que otra cosa curiosa del personaje de Gil de Viedma es que siempre estuvo afectado por la muerte, siempre. Al final la muerte ganó, como siempre, es decir, la enfermedad última fue muy seria y a definitiva el SIDA, pero estuvo acechado por la muerte desde que nació, porque él nació y le pusieron el nombre de un hermano que había muerto de niño, que se llamaba Jaime. Entonces hay una tumba en la Nava de Asunción, que hay un Jaime Gil de Viedma que murió en el año 28 o así, poco tiempo antes de nacer él. Entonces él ya llevó el nombre de un muerto, por así decirlo, y eso le pesó bastante siempre, ¿eh?
y por tanto tuvo siempre también un sentido muy acusado del paso del tiempo. Desde muy pequeño estaba obsesionado, tenía una gran memoria Gil de Viedma. De hecho, en su archivo, que estoy ordenando ahora desde hace tiempo, he encontrado cómo él tenía el esbozo de unas memorias de infancia que hubiera escrito si no hubiera muerto tan pronto, y donde él recordaba todas las escenas más antiguas de su memoria, de cuando tenía 2 o 3 años, despertándose en el pueblo de San Rafael, oyendo a Modesta, la criada de sus padres, que fue como una madre para él. También recordaba dónde había pasado todos y cada uno de los veranos de su vida, recordaba prácticamente, y los anotó además, todos y cada uno de los amantes que había tenido, más de 300, y por tanto era un vicioso de la memoria y estaba obsesionado con el paso del tiempo y con el misterio del deterioro que el paso del tiempo nos inflige, sobre todo, ¿no? Como uno se va sometiendo, por así decirlo, a esa lenta destrucción y al misterio del tiempo, el misterio del paso del tiempo, ¿no? La primera plaquette que publicó de poemas antes de Compañeros de Viaje se titulaba Según sentencia del tiempo, que es una máxima de Anaximandro, ¿no? Según sentencia del tiempo. El tiempo es realmente lo que atraviesa toda la obra de Gil de Viedma, ese misterio. También los diarios, lo dice en varias ocasiones. No sé si recuerdas, Álvaro, algunas escenas que hay en el diario de Moralidades, donde vuelve a escenarios de su juventud, donde ha estado, por ejemplo, haciendo la mili, donde había conocido un amor importante y se queda mirando ese espacio y se vuelve a interrogar acerca del misterio del paso del tiempo. Eso es constante en su obra y, de hecho, su despertar a la poesía está asociado con el paso del tiempo. Lo cuenta en el diario del 56. Él en el colegio un día escuchó unos versos que confundió o que creyó, identificó con un refrán que era como cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y eso de pronto le descubrió una expresión verbal referida al tiempo con la que se identificó inmediatamente. Años más tarde descubrió, por supuesto, que eran los versos de Manrique, un poema que fue muy importante para él y que leyó muy, muy bien y estudió muy bien. Pero ese misterio, digamos, esa obsesión por el paso del tiempo, que fue también la de Proust, que leyó muy joven, pues es probablemente el gran asunto, uno de los grandes asuntos de su obra. Bueno, y para terminar ya, en una de sus conversaciones, Gil de Viedma decía que uno de los vicios que afeo en la mayor parte de los académicos actuales es que estudien a poetas contemporáneos. Que ello sea pretexto de tesis y tesinas me parece bastante grotesco. 20 años después de su muerte, ¿se puede hablar ya de que Gil de Viedma ha pasado a formar parte de los clásicos contemporáneos de la literatura española? Sí, yo creo que sí. Yo creo que ahora sí realmente. Ya estamos en el siglo XXI, Gil de Viedma es un poeta del XX, ya pertenece a un mundo muy distinto al nuestro y por tanto se ha creado la necesaria distancia como para poder estudiarlo. Y también ha pasado, yo creo, ya la época en que Gil de Viedma ejercía esa influencia un tanto superficial en nuestra literatura, que se dedicaba solo a imitar su estilo, que por otra parte es muy difícil de imitar porque suena a imitación de. Los monumentos de la literatura son inimitables, como los poemas de San Juan o los primeros libros de Cernuda. Es decir, tienen un estilo que enseguida delata a quien lo copia. Y no es eso lo que hay que copiar de Gil de Viedma, lo que hay que copiar de Gil de Viedma es su trayectoria intelectual, su extraordinaria prosa también, por ejemplo, la manera que tiene de concebir el poema y cómo llegó a la poesía que llegó a escribir a través de un camino crítico y estético muy complejo y que fue de alguna manera muy, muy beneficioso para la literatura española. Como siempre digo, Gil de Viedma hizo el trabajo como mínimo de 3 escritores, un trabajo que hacen 3 escritores. Hizo un trabajo crítico extraordinario de primera magnitud, hizo un trabajo diarístico también extraordinario, excepcional y muy particular por todo lo que hemos hablado y, por supuesto, hizo un trabajo poético también de una magnitud extraordinaria e inagotable. Es decir, uno crece con Gil de Viedma, yo siempre que creo que ya me lo ha enseñado todo, llega un día en que vuelvo a leer un poema suyo y descubro que ese poema no lo había entendido del todo y me descubre una nueva forma de entender mi propio tiempo, mi propia experiencia. Digamos que la complejidad que depositó en sus poemas nos acompaña siempre. Y en ese sentido ya forma parte de los clásicos de nuestra literatura, sin duda. Muy bien. Muchísimas gracias, Andreu.
Si os parece, vamos a dar lectura a algunos de los comentarios y preguntas del chat que están dirigidos a cualquiera de vosotros dos. Una cosa ya se ha tocado, lo ha dicho Andreu antes y lo escribe Pocket70, que dice: famosa la anécdota de Gil de Viedma y Manuel Sacristán en su deseo de ingresar en el Partido Comunista clandestino. ¿Has mencionado tú algo de esto, Andreu? Sí. Sobre las teorías por las cuales no quiso el Partido Comunista admitir a Jaime Gil de Viedma. Sí, ya digo que es un tema que miré con detalle para no hablar con ligereza de nada. Durante mucho tiempo se hizo que fue por su homosexualidad, pero no hay ningún documento en los archivos del Partido Comunista o del PSUC que acrediten eso, este rechazo, ¿no? Yo creo que debió ser algo, en fin, que tuvo que ver no tanto con su homosexualidad como con su posible indiscreción y con su vida en octámbulo, me parece a mí, pero no lo sé. Lo que sí se sabe, y eso sí que está acreditado, es que no le dejaron entrar, ¿eh? Y que luego desarrolló un anticomunismo bastante visceral también, a partir de ese rechazo. Otro de los seguidores nos dice: gracias a los dos, no conozco los diarios de Gil de Viedma, pero estoy leyendo el libro del desasosiego de Pessoa. Y pregunta: ¿no hay constancia de enfermedad mental, depresión, desafección en Gil de Viedma? No hay constancia de enfermedad mental, no. Él digamos que fue alguien que llevó una vida bastante ordenada por una parte, digamos, como ejecutivo. Y es verdad que él tiene una crisis muy fuerte en el año 66, que es del año malo, como dice en un poema, ¿no? En el año 66 él rompe con su pareja desde el año 54, que era Luis Marquesán, que acaba de morir, por cierto, el año pasado, con el que tuvo una relación muy intensa, fue seguramente el gran amor de su vida. Y rompen en el 66 y a Gil de Viedma eso le afecta muchísimo y él se hunde verdaderamente. Y esa ruptura es lo que luego propicia la escritura de poemas póstumos. Y sobre todo esos dos poemas después de la muerte de Gil de Viedma y contra Jaime Gil de Viedma. Y entonces él se curó, decía siempre, yéndose en el mes de agosto del año 66 a vivir a casa de Gustavo Durán, el músico, amigo de Lorca de la República, mucho mayor que él, con el que tuvo una relación íntima y que quedó para siempre como una figura paterna. Gustavo Durán muere en el 69, tienen una relación epistolar muy intensa y durante ese verano decía Gil de Viedma que cambió de piel, digamos, que empezó a asumir que había dejado de ser joven y que podía ya instalarse en otra edad. Pero digamos que todos esos meses, ese año, digamos, de ruptura sentimental, de depresión hasta cierto punto, pues Gil de Viedma lo solucionó sublimándolo a través de la poesía, a través de la escritura, y siempre decía que se había arrepentido de no haber ido a un psicoanalista o a un psiquiatra que le hubiera ayudado seguramente a avanzar y a solucionar antes la crisis. Pero es el gran momento, digamos, el momento más crítico de su vida fue el año 66. Y luego, por supuesto, el año 85, cuando le comunican que tiene SIDA, pues estuvo en tratamiento, supongo que no muy largo tampoco, con Rosa Sender, que era la pareja de Ana María Mos, que era psiquiatra, y que, en fin, le recetaba algunos medicamentos para poder controlar la ansiedad que le produjo la noticia de la enfermedad. Para alguien que no se ha acercado todavía, no ha leído nada de Jaime Gil de Viedma, ¿por dónde debe empezar? Empezar por la poesía, por supuesto. Empezar por la poesía. Y que lea sobre todo un poema que es Pandémica y Celeste, que es un poema que impresiona a cualquiera en cualquier edad, creo yo. Fue el primer poema que yo leí de él, o que me leyeron, mejor dicho, en clase, y me quedé absolutamente fascinado porque no sabía que se podía escribir poesía de esa manera y que se podían decir esas cosas. O sea que Pandémica y Celeste sería el poema que yo recomendaría para iniciarse en la obra de Gil de Viedma. Es un gran poema de amor. Muy bien, pues no sé si queréis añadir algo más. La verdad es que ha sido muy interesante. Hemos desgranado muchos detalles, ¿no?, de la vida y de la obra de Jaime.
No sé si queréis añadir algo más vosotros o ya está. Por mi parte, no. Si Álvaro quiere decir algo más o... Álvaro, ¿qué te queda por investigar? ¿En qué punto Pues estás? todavía tengo que meterme bien a fondo en todo este tema de la identidad racial de Gil de Viedma y su relación con el colonialismo, como hemos hablado, toda la parte de la enfermedad, que creo que es muy interesante y única también, único testimonio en la literatura española. Y sí, todavía me queda bastante por avanzar. Muy Es bien. un muy buen tema, ¿eh? Me alegro mucho de que lo estés estudiando porque realmente es un campo lleno de, en fin, está lleno de cosas por estudiar y por comentar y por divulgar también. Pues enhorabuena a los dos, cada uno en vuestro campo, por la aportación tan brillante que habéis hecho en este evento cultural que hemos organizado en el Instituto Cervantes de Leeds y en el de Manchester, en torno a la figura y la obra de Jaime Gil de Viedma. Ha sido de verdad un placer teneros a los dos y os emplazamos a que nos acompañéis en otros programas y que vengáis también a contarnos, bueno, pues las novedades que tienes entre manos, Andreu, de edición. Nos hablabas antes de Viaje al Sur de Juan Marsé, ¿verdad? Sí. Que vas a sacar en breve. Sí, un libro que se creía perdido de Marsé del año 62, un viaje por Andalucía con fotografías y que encontré en unos archivos de Ámsterdam y que finalmente se publicará ahora en septiembre. Sí. Pues oficialmente quedas invitado a que presentes ese libro en el Instituto Cervantes. Aquí con Cuando nosotros. queráis, será un placer, de verdad. Muy bien. Y a ti lo mismo, Álvaro, te deseamos pues toda la suerte del mundo, que sigas investigando, que estás en un lugar en el que, bueno, eso es una maravilla, la Universidad de Leeds, ¿verdad? Con la que nosotros tenemos muchísima relación, formamos parte, como el Instituto Cervantes de Leeds, formamos parte del Departamento de Español de la Universidad de Leeds y por tanto pues conocemos a todo el profesorado y a toda la institución muy bien. De manera que, bueno, es como si estuvieras aquí en casa también. Muchas gracias, Álvaro. Te tenemos muy cerca, así que tiraremos de ti para que colabores en más actividades culturales. Gracias a los dos y a todos ustedes también. Darles las gracias, como no, por seguirnos. Y no quiero terminar este evento cultural sin dar las gracias a los compañeros de los Institutos Cervantes, tanto de Manchester como de Leeds, que han hecho posible esta actividad. Especialmente quiero darle las gracias a Ernesto Gómez, a Carlos Pulpillo y a Emmanuel Mesa, que nos han acompañado en este momento, en todo momento, y que, bueno, pues han trabajado duramente para que esto sea realidad. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos próximamente aquí en nuestro canal de YouTube del Instituto Cervantes. Muchas gracias.